Hola amigos, bienvenidos a este programa cortito para presentar a otra de las personas que va a estar en nuestro Congreso de Ciencia y Espíritu en los próximos días 22 del 11, que ya me gusta esa fecha. Él es Juan Serra. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, espero que vosotros también bien, bueno, y tú también. Todo, de momento todo controlado y todo bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Juan es una persona que se ha dedicado, está dedicado a la formación en, digamos, de las distintas áreas, siempre dedicadas a la salud, destinadas a la salud y otras actividades, ¿no? Y Juan, que nos gustaría que hicieras un poco un pequeño de lo que vas a hablar, ¿no? Un pequeño resumen de lo que vas a hablar, un poquito, que es el título de tu charla, que es el domingo a las 10 de la mañana, es Las agresiones desconocidas. ¿A qué te refieres? Las agresiones. O sea, hablamos, a ver, para empezar yo diría que es bastante difícil poder hablar ahí teniendo en cuenta que hay un elenco muy grande de personalidades, Ujú. pues que además tienen una experiencia mucho más dilatada que yo, las cosas como sean, ¿no? Porque yo he sido bastante polifacético en la vida. Y eso me ha llevado quizás a saber un poquito de todo y muy poco de nada, ¿no? Pero en el momento en que tenía que plantearme el hablar de algo, pues bueno, yo dije, al menos de lo que yo creo que sé, ¿no? Ujú. Y es de lo Claro. que he ido experimentando en un recorrido de unos 30 años, en los que me he dedicado básicamente, entre otras áreas, al tema de la formación, ¿no? Bueno, cuando tú me planteas hablar de algo relacionado conmigo, pues obviamente yo tengo que hablar de mi terreno. Y mi terreno es el campo de la energía. Pues yo me acuerdo que cuando empecé con el tema de la energía, apenas nadie sabía lo que era, ¿no? Y decían, la energía, va, esto es un bulo, ¿no? La energía, sí, esto es donde se enchufa. Ahora ya, pues gracias a Dios, es muy popular. A cualquier persona que le hables de frecuencia y vibración dicen, sí, sí, ya sé lo que es. Pero yo no quería centrarlo un poquito, nada más, porque el espacio es muy reducido de tiempo, eso ya lo sabemos, Ujú. en lo que es la energía común que todo el mundo suele conocer, sino esa parte de la energía que nos afecta directamente a lo que es el tema del bienestar, ¿no? Ya Ujú. no diré de la salud, del bienestar. Ya, sí, sí. Y entonces ese bienestar se puede entender y se puede controlar y se puede modificar cuando nosotros entendemos qué parte de la energía es la que, y repito, qué parte de la energía es la que a nosotros nos puede realmente dañar. De todos es conocido que, bueno, estamos en casa, ¿no? Y sabemos que quién no tiene un wifi, quién no tiene un wifi. Entonces, bueno, pues ya no es quien no lo tiene, es de cuántas señales de wifi estamos rodeados, Claro, porque aunque de no lo cuántas te... señales de antenas, sí, sí, de antenas Sí, sí, sí. 5G. O sea, no estoy haciendo una política destructiva del 5G, estoy diciendo cuántas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos teléfonos móviles están apagados? Entonces, todas estas inmensas señales continuas que vamos recibiendo y que van atacando la célula, es lo que los expertos, que son más que yo, posiblemente a lo mejor debatirán en ese día tan importante, que yo considero que es un gran encuentro, sino que yo voy a hablar de esa parte de la energía que no se habla, que no se tiene conocimiento, y que cuando hablas de ella la gente se sorprende y dice, ostras, ¿no? No lo había pensado. Bueno, pues esto es algo que es importante que lo tengamos en cuenta porque es una parte más de todo lo que tiene que ver con lo relacionado con lo agresivo. De ahí viene el nombre de agresores energéticos, que esto pertenece, entre otras cosas, también a la rama del vitalismo. El vitalismo es una ciencia, si quieres llamarlo así, que Ujú. estudia el comportamiento, acción y reacción del sistema celular humano y animal cuando es atacado sistemáticamente por una señal desconocida para nosotros, pero que nos puede llevar a la muerte. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque estamos rodeados de ello y no se considera bajo ningún concepto que sea ningún daño directo al ser humano. Y sin embargo forma parte, entre otras cosas, de esos diagnósticos sin nombre, de esas enfermedades idiopáticas
y de esos conceptos que a veces decimos, pues este señor o yo tengo una enfermedad o tengo unas dolencias que no aparecen en ningún cuadro clínico y que sin embargo, oiga, yo no puedo vivir, ¿no? Pues conociendo un poquito la mecánica de todo ese ejercicio que hace esa energía patológica, porque es patológica dentro de nuestro organismo, podríamos entender quizás la forma de poder empezar, primero, a entender la enfermedad, segundo, a saber qué es, y tercero, a ver cómo podemos evitar esa cascada inmensa que recibimos y, lo más importante, cómo lo podríamos drenar, cómo podríamos sacar del organismo Porque esos elementos que realmente nos están llevando a una mal vida. Porque, bueno, has hablado de un agente agresivo y sí, es un tema que no hemos podido hablar mucho, lo han censurado bastante cada vez que hemos hablado del Mm. 5G y de todo el tipo de aparatos, ¿no? Como tú bien decías, es que aunque tú no tengas wifi, levantas el móvil y tienes 50 líneas que te están traspasando, ¿no? El otro día vi que además que con un solo wifi ya puedes ver las paredes de atrás, quién hay además lo publiqué en Caza de Búnker, quién hay en la habitación de al lado. Atención, Sí, O sea, sí, es fuerte, ¿eh? sí, Claro, sí. pero este es un agente agresor que está claro. Hay algunas personas que empiezan a tocar este tema con más o menos cuidado, ¿no? Porque, en fin, pero yo creo que hay otros agentes, ¿no? Quizá, igual no lo has comentado, ¿no? Que es, recuerdo un buen amigo que hacía documentales, Chris Everard, que él hablaba sobre la magia negra. Y él decía que la magia negra funciona tanto si te la crees como si no. Es decir, que si te la crees es peor, pero aunque no te la creas, a distancia te pueden hacer daño. O el daño que te puede hacer gente que piense mal en ti, que te esté mandando odio. Esto también supongo que es lo tienes en cuenta, este agente agresor de las demás personas que te ataquen, ¿no? ¿O no? No es que lo tengamos en cuenta, es que, a ver, durante un periodo de tiempo largo que yo me dediqué a este tema en activo, yo me acuerdo que muchas patologías que no tenían ningún tipo de solución, arreglo o enfoque, acababan resolviéndose precisamente apantallando frecuencias de bajo astral. O sea, todas esas señales que tú estás indicando Uh -huh. y que muchas veces no hace falta que sean intencionadas. Por ejemplo, todos hablamos y conocemos el famoso mal de ojo, ¿no? Sí. Que se suele calificar, que no es necesariamente venga de esa etnia, pero que normalmente se suele calificar y decir, no, pues esto pertenece, cuidado cuando ciertas personas te maldigan, ¿no? No es necesario que sea de una forma directa. Como tú muy bien dices, el hecho de estar teniendo pensamientos destructivos hacia otra persona no necesita que la otra persona te dé el permiso. O sea, evidentemente esa frecuencia está llegando. Ustedes recordarán, tú recordarás, vosotros recordaréis cuando a veces queréis hacer una llamada a esa persona, que hace mucho tiempo Sí. que no contactáis con ella, años, y de repente suena tu teléfono y te dice, oye, ¿qué es de tu vida? Y dices, hostia, no te lo vas a creer, pero estaba pensando en ti. Y la otra dice, venga, hombre, vas a estar pensando en mí. Pues sí, no es que estuviera pensando, es que la has llamado no por teléfono, sino a distancia, por tele bioenergética. O sea, Ya. por asociación de pensamiento y conexión directamente. Ya sabes que estamos en una gran malla donde todos estamos conectados. Bueno, pues a través de esas conexiones, que sería como un córtex cerebral inmenso, podemos llegar a conectarnos unas personas con otras simplemente con el pensamiento. Albert Einstein decía que el día que se conozca una ciencia que sea más rápida que la velocidad de la luz, o sea, 320.318 kilómetros por segundo, el día que eso se pueda superar, los principios de la ciencia pasarán a ser obsoletos. Y eso, lógicamente, estamos hablando del pensamiento. Cuando yo digo simplemente Marte, ya estoy ahí. A esa velocidad no existe de momento nada que podamos en estos momentos, vamos a decir, igualar, ¿no? Pero para Mm. no irnos de, o no irme del tema, Uh -huh. cuando yo estoy hablando de energía, yo me refiero a frecuencia de vibración. Esto sí, ya, todo el mundo es popular, frecuencia y vibración, ¿no? Pero frecuencia y vibración está un poquito puesto en la estantería de un estereotipo de situaciones. Yo me quiero ir a algo mucho más amplio, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú te acabas de tocar la nariz con un reloj, creo que llevas, me parece que he visto que llevabas un reloj en la mano, ¿no? Sí, Sí. exacto. Bueno, a ver, ese reloj lleva un material que es acero inoxidable, oro, o plata, oro blanco, es igual, pero es un metal
que, quieras o no, está tocando tu pulso radial. O sea, este punto de aquí. Este pulso radial está conectado directamente con el corazón. Y a ti, a ti, cuidado con esto, a ti de forma individual o a mí de forma individual puede llegarme a afectar hasta el punto de producirme extrasístoles cardíacas. Te lo digo porque me ha pasado. Y tener que dejar de usar ese reloj Con porque un reloj, dices. es antagónico el metal. Sí, Ujú. sí, sí. Es antagónico el metal precisamente con mi pulso radial, pero para ti no. Y ese es el agresor que es muy importante conocer porque sabemos que no se puede beber salfumán, que no se puede beber agua oxigenada, que no se puede beber según qué líquidos, pero nadie te dice que no se puede beber en un vaso de cristal, que no se puede beber en un vaso de plástico, porque no es un agresor común. Cuando una cosa es común, pasa a la lista de las agresiones, pero cuando no es común, no. Y el problema de la enfermedad es que no es común, que es individual. Y eso quiere decir que a lo mejor ustedes, o tú, o yo, quien sea, uso estas gafas, que son de los chinos, hablando Concha, claro, ¿no? me Sí, las coloco aquí, sí, me las coloco aquí y resulta que me pueden estar dando un dolor de cabeza. Digo estas gafas para no citar oculistas, ¿no? sí, sí, sí. Y me puede producir un dolor de cabeza intenso que puede acabar derivando aquello una cantidad de tomografías y de análisis y pruebas, arteriografías, porque a lo mejor se está buscando una enfermedad que no se encuentra. Y resulta que a lo mejor la vibración del plástico que yo tengo puesto en estos momentos en el rostro me está produciendo aquí en el área de Burman una vibración tan brutal que ustedes me van a entender enseguida. Ustedes se acuerdan de lo que, no sé si será verdad o no, ¿no? Porque la historia va como va, pero antiguamente decían que metían a una persona, el cráneo, le tiraban una gota y poco a poco iba perforando y hacía un agujero en el cráneo, ¿no? La energía que agrede, que nosotros desconocemos, que no sabemos qué es porque nadie nos lo ha explicado, eso pretendo hacer, va creando ese gota a gota lento en una parte determinada de nuestro organismo hasta que acaba perforando lo que nosotros llamamos nuestro escudo de energía vital, ¿no? Lo que Ujú. Leonardo da Vinci pintaba, ¿no?, los cuadros como aura, como escudo protector. Y esto con los años, consumiendo, utilizando, bebiendo, estando al lado de un agresor desconocido, nos va a llevar, pero vamos, sin lugar a dudas, a una enfermedad clínica tarde o temprano, pasando lógicamente por unas etapas preliminares, que es lo que me gustaría explicar en este congreso, para que más que nada pues, la gente pudiera tener como mínimo un acercamiento a esa información. Y luego que cada uno pues tirará por donde quiera. Mira, yo siempre digo, eh, no sé si estaré equivocado o no, pero yo siempre digo que todos los cursillos de formación en realidad sirven para una sola cosa, como las universidades, para saber si eso es lo que tú tienes que seguir. Nada más. Yo cuando he tenido muchos alumnos y he visto rápidamente quién es el caballo ganador y quién se queda en las puertas, ¿no? Pero no es la actitud, no es la actitud, es la curiosidad. Y la curiosidad te lleva a la actitud y la actitud te lleva a la perseverancia y está el éxito. Pero cuando eso no se A está ver, haciendo de se ha una forma ido. Espera, espera, sistemática, espera. Un momento, un momento. ¿Se ha ido la voz? ¿Has tocado algo, alguna cosa? no, Ahora ya se ha no, vuelto a ir. Ha absolutamente. vuelto, ha vuelto. Has estado. Lo último, la última frase que has dicho, disculpa. ¿Cuál sería? No, no, lo último que decía es que la curiosidad te lleva a la Sí. investigación a ser perseverante y ser perseverante a obtener éxitos. Mm. Porque yo creo particularmente que en la vida para tener éxito en algo y poder decirlo ante un público, que es un riesgo, eh, simplemente lo que tienes que hacer es tener dos elementos, o haber nacido un genio, cosa que no soy, o ser muy constante. Cuando uno es muy constante, acaba consiguiendo los objetivos, sí o sí. Ujú. Por lo tanto, cuando nosotros Dice, tenemos un conocimiento que nos puede acercar a descubrir cualquier cosa, acabamos descubriendo ujú, exactamente qué es lo que sin ocurre. Y duda, eso es lo sí. que me gustaría comentar, ya que la pregunta es la que me has hecho, ¿qué voy a decir? No Bueno, voy a decir nada nuevo, no voy a decir nada que sea mío. Yo no nací sabiendo nada. Hay gente que sí, pero yo no. Y yo lo que he hecho ha sido intentar aprender constantemente
y decir esto es de una autoría de este señor y esto corresponde a este otro, pero oiga, si usted tiene en cuenta, lo examina, lo prueba, se dará cuenta que este señor estaba en su razón, aquel también, y que la suma de todos esos conocimientos es lo que hace la sabiduría, no la universidad, sino la sabiduría de muchos conocimientos unidos. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer, agitar todo eso y soltarlo de una forma breve para que pueda ser asimilado con un lenguaje que es el que no miente, que es el de la transparencia y la sencillez. Muy bien. Dicen que, bueno, por una parte, como tú bien dices, la curiosidad es la madre de la ciencia, ¿no? Y por otra parte, el éxito siempre dicen, ¿no? Que es un 1% de inspiración y 99% de transpiración, que hay que currárselo, perseverancia, etcétera. Está claro. Oye, Juan, vas a presentar también un tráiler, una previa de la película, del largometraje que estamos haciendo también en el Congreso, ¿no? Coméntanos un poquito al respecto. Bueno, a ver, esto ha sido, yo lo llamo prueba titánica. O sea, que yo tenga conocimiento hasta la fecha actual, que yo tenga conocimiento, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. No ha habido nadie que se le haya ocurrido hacer una serie de 6 horas a coste cero. Esto ha sido un reto que yo hacía años que me lo quería plantear porque ya había trabajado. Yo, si quieres que te dé algo de currículo, lo voy a hacer por primera vez junto con Antonio Ballester Coy, con el que estuvimos trabajando juntos durante muchos años en los audiovisuales. Somos los que hicimos todos los anuncios que se vieron en el famoso Forum. Hemos rodado para prácticamente montones de directores de cine. O sea que venimos, quieras o no, venimos de un lenguaje cinematográfico de los de antes, de los que se curraba. Y entonces, pues bueno, quedó esa cosita en el aire y yo siempre dije, a lo mejor un día consigo lo que yo llamo cine realidad, que ahora resulta que me he quedado parado porque hace 2 días en la segunda cadena de televisión, un director de cine que la verdad me gusta bastante, ha hecho una película que además, ¿por qué no te la voy a publicitar? Que se llama La Deuda, y es una película que va precisamente sobre cómo salir hoy en día de esta situación donde nos están embargando y nos están llevando a la locura, y trabaja con gente de la calle. Entonces, claro, una de las cosas que me quedé parado es cuando le preguntaba a la presentadora, ostras, ¿y eso de trabajar con gente de la calle? Y él decía, es maravilloso, porque la calle es el mejor escenario y el que no es actor es el mejor actor del mundo si es capaz de dejarse dirigir, ¿no? Y claro, hicimos referencia a Buñuel, que trabajaba con gente de la calle, a los grandes de la industria del cine que trabajaban con gente de la calle. Entonces, bueno, esta obra fue titánica porque lleva 2 años casi, 1 año y 3 cuartos en preparación y creo, me costaría equivocarme, me costaría porque tendría que dar muchas explicaciones, pero no creo que me equivoque y que va a ser un éxito porque es una película centrada en lo que estamos viviendo, pero no desde la óptica del oprimido, sino de las consecuencias de lo que estamos viviendo, del que tú también participas, lógicamente, y tocamos todos los temas. Tocamos el homicidio, tocamos la envidia, tocamos la política, tocamos la sensualidad eh, y los pecados capitales, sin ser una película que pretenda ir hacia ninguna dirección religiosa. Evidentemente no es este el camino, pero sí que es un cóctel muy grande de consejos que no son míos y que tendrían que estar presentes hoy en día incluso en las universidades y en los colegios. Espero que sea un producto, pasaremos 2 o 3 trailers, hay escenas bastante duras porque la vida ya lo es de por sí, y escenas pues muy positivas porque nosotros lo somos. Y en este congreso espero que se junten estos dos, porque a veces para hablar del bien hay que mostrar un poquito el mal, ¿no? Y así es como la gente reacciona. No existe La Casa de la Pradera, era una película. Entonces, todo esto lo tenemos que llevar a la vida real. Y bueno, yo agradezco y agradeceré, pues, el otro día los conté, 154 actores. O sea, lo que en un principio empezó con 4, hay muchos que no has visto aún y que estamos colaborando. Mañana rodamos, precisamente pasado mañana rodamos y hasta el día 22 estoy rodando. O sea que el tráiler está garantizado, o los tráilers están garantizados.
Ujú. Muy bien. Cuando despiertes, es como se llama parte de una serie llamada El Vendedor de Cuentos, que tú ya sabes de qué va, Ujú, y que tú eres un personaje además que no es el tuyo, pero que está centrado en el mundo de la industria del cine, ¿no? ujú. Y el dinero y el poder, ¿no? Que no eres tú, ¿eh? Después la gente no me diga, hostia, que Cerade no es así. No, no, ya sé yo que no es así. Pero es que Robert De Niro cuando mata a alguien en su casa no se lo lleva a nadie, porque es un actor. Entonces, bueno, pues estamos encarnando situaciones que... Yo espero que guste, sinceramente. Estarán los actores principales allá, también estarás tú, que, bueno, simplemente para que hacer un poquito de acto de presencia por si alguien les quiere preguntar algo, porque más de un espectador se va a sentir muy, muy, muy retratado con esta película. ¿Crees que, bueno, sabes ya, tienes una fecha para cuando la gente te diga, te pregunte y tal, o todavía no se sabe la fecha para Mira, acabar, ¿no? Lo de el siempre. problema que hemos tenido, sí, el problema que hemos tenido aquí, que esto además esto pasa además, mira, lo que el viento se llevó se rodó 14 veces y se cambió 21 veces de director. A ver, a veces cuando estás haciendo sí, cuando estás haciendo una película y hay coste, hay presupuesto, esto es muy fácil, porque tú tienes que acabar en un contrato y entregar en el contrato. Ya, Cuando estás haciendo algo altruista, porque la gente tiene ganas de decir cosas a través de la imagen y el sonido, te tienes que limitar a las posibilidades de la gente. claro, Cuando claro. tampoco existe una minuta, cuando tampoco existe... Todo tiene que ser colaborativo, estás en la puerta del servicio. Pero lo más importante es que se ha conseguido, que yo hasta la fecha de hoy creí que no lo íbamos a conseguir, sinceramente, pero todos estos retrasos, y pedimos disculpas a la gente porque se anunció ya hacía tiempo un estreno, ha sido consecuencia de la realidad, de Ujú. las cosas que han ido surgiendo, gente que se ha puesto enfermo, otro que no ha podido, otro que se le ha muerto un hermano, en fin, muchas cosas que ocurren y que cuando hay un presupuesto alto no pasa nada, pero cuando tienes que trabajar simplemente porque quieres hacerlo, pues te encuentras con muchos obstáculos. El que me esté escuchando ya, Gacine, sabe lo que estoy diciendo. Ujú. Entonces, bueno, aún así lo hemos conseguido, estoy orgulloso, estoy contento, me gusta mucho lo que hemos hecho, que nunca me había gustado, nunca, nada de lo que había hecho antes, ¿eh? Y creo que esta es mi mejor obra. Así que espero que pueda gustar y pueda ayudar. Bueno, Esa pues es la idea. a ver si a la gente le gustan los trailers y ya en la película, en el Congreso ya podemos decir, pues mira, en tal fecha y vemos a ver cómo se Sí, sí, hace. en el Congreso sí. Sí, Perfecto. Pues Juan Serra, perfecto. muchísimas gracias y bueno, el domingo a las 10 de la mañana es tu conferencia. Además grabarás todo el evento, ¿no? Además con 3 cámaras. Hay un documental que también se presenta allí. Bueno, será un tráiler del documental y bueno, Sí, sí, pues sí. mira, tenemos una buena pantalla para poder que se pueda ver bien, ¿vale? Y los trailers y nada. Y oye, pues que usted lo trabaje bien, que te toca a ti de editar también. A mí también me toca ahora editar un poquito. Así que, pero tú más, tú más, tú más. Pues lo dicho, Bueno, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy ahora mismo. Estoy hablando contigo y mira cómo lo tengo todo. O sí, sea sí, que sí, ordenadores en marcha y todo preparado para seguir editando. O sea que me te consta. dejo, vuelvo otra vez a la edición Y y nos vemos. y a cumplir las fechas como hemos dicho. Y bueno, Correcto. estoy completamente convencido. Yo animo desde aquí a todo el que nos pueda escuchar que realmente hagan todo lo posible para que se tengan que alquilar más sillas de las previstas Se y van que a la tirar. gente pueda estar ahí porque, bueno, yo tengo aquí 2 personas arriba que te van a llamar ahora precisamente que por favor, que quieren ir, que quieren. Se llama Monse, una de ellas, y me dice, dicho que no hay plazas. Y me ha dicho, hostia, digo, me parece que están buscando sillas. Estamos Me buscando parece, ¿no? sillas, sí, estamos Entonces, buscando sillas. pues, anímense porque, porque Vale. esto no es tercer milenio, pero creo que podemos tener 1.000 personas, vamos a conseguir ese objetivo, Bueno, 1.000 personas que, bueno, vamos a ver. vamos a dejarlo ahí, Vamos que a es dejarlo ahí. significativo. Muy bien, Pues muchas nada, gracias. Gracias, pues. gracias por a ti, al contrario. Cuidaros mucho. Venga, chao, chao, chao.